El suicidio del padre es el motivo que desencadena a los suicidas. Como dice Di Benedetto, mi padre se quitó la vida un viernes por la tarde, como dicen los suicidas, un viernes por la tarde tenía 33 años. El cuarto viernes del mes próximo yo tendré la misma edad. Si el padre es aquí el origen de un trauma y el peso de una memoria trágica por cargar, la elaboración filosófica e investigativa del héroe respecto del suicidio es también la revisión de su propia subjetividad autodestructiva. Para Premat, en la última escena de la novela, el protagonista vuelve con su declaración final de nacimiento, porque dice completamente desnudo, así se nace, metonímicamente sobre las primeras líneas donde habla de el suicidio del padre y reelabora su propia historia. El peso de la muerte transmitido por el recuerdo del padre parece quedar atrás y el presente es una página en blanco. El suicidio tendría como esa fuerza en la novela para aquel que lo sobrevive, digamos. La posibilidad de la libertad surge en la cercanía de la muerte-nacimiento como vaciamiento de contenido. El final es lo neutro. Malva Filler va a hablar de autodespojo en los héroes divinetianos, no solamente en los suicidas, sino también en la conocidísima Sama. El acto de libertad equivale a despojarse de la vida, desnudo y libre frente a la muerte, dice Filler. Nespolo afirma que la novela está estructurada en torno al deseo suicida. Lo que aquí sostenemos, lo que yo trato de sostener, es que el tema estructurante no es simplemente el deseo suicida, sino también la búsqueda de sentido en sí misma a través del suicidio, y que el dispositivo de conocimiento que el narrador despliega para poner en diálogo las voces que reúne, constituye el andamio de ese objetivo. Además, liga la obra directamente, desde el epígrafe, con el mito de Sísifo de Camus. Lo voy a castellanizar porque yo no hablo francés, con tu perdón. De Camus, desde el epígrafe hasta la decisión final del protagonista, dando lugar a la narrativa ficcional, en la narrativa ficcional, al pensamiento que los existencialistas abordaron desde el ensayo. Si acordamos con Saer que la ficción es antropología especulativa, la novela puede ser entonces un espacio donde se desplieguen determinadas posibilidades de la experiencia humana. Di Benedetto no se conforma con la argumentación ensayística ni con encarnar en los personajes pensamientos acerca del suicidio. Quiere las dos. Sus personajes son potenciales suicidas, minados por la idea, que además dialogan con una tradición que la explora. La novela no es un simple reflejo de las ideas existencialistas, es la refracción de un pensamiento que latía en su momento de producción, un dispositivo reflexivo que se sirve de la polifonía y de sus propios héroes. Bien, por otro lado, en la obra de Di Benedetto el suicidio no es privativo de esta novela. Voy a nombrar un solo caso, o sea, en el capítulo entero tengo una colección de casos, pero voy a nombrar solo uno que me gusta personalmente y los otros los voy a dejar para no hacerlo tan largo. Bien, en el mundo animal todavía el suicidio no es un tema relevante en su obra, o no es un tema tan relevante, pero sí los animales, que es otra de las temáticas que pululan en Di Benedetto. Es interesante ver que el gusto por Di Benedetto por los animales, que es evidente en Mundo Animal del 53, se encontrará después con el de la muerte en un segmento de Los Suicidas que se llama Interludio con Animales, en los que se refieren algunas anécdotas de animales suicidas. Pero hay sí en Mundo Animal un breve y magistral relato llamado Reducido, donde un hombre sueña todas las noches con un perro que le toma cariño. Eventualmente desea que el perro se vaya con él al mundo de la vigilia para tener, en sus palabras, en esta miserable vida mía, sin sol, aunque sea bajo el sol, un sueño. El cuento cierra cuando, reducido, el perro le propone al narrador lo contrario, que se vaya con él al mundo de los sueños. Se trata, sin nombrarlo directamente, como es un procedimiento común de los cuentos fantásticos, la posibilidad de autodeterminación de la muerte, una autodeterminación de muerte frente a una situación de angustia. El narrador busca un objeto que ilumine días grises, pero es el mismo objeto el que le sugiere abandonar esos días y dirigirse a un mundo inmaterial. Aparece acá por primera vez en la obra de Di Benedetto la pregunta de Camus sobre si esta vida vale o no la pena ser vivida,
curiosamente tratada en un texto fantástico que, bueno, que es propio de esta época de su obra. Bueno, hay otra serie de textos de Di Benedetto donde el suicidio obviamente está presente. En su primer novela, también llamada Novela en forma de cuentos, El Pentágono, hay alguna elaboración del suicidio en algún capítulo, del suicidio por amor, que después, en una reescritura que Di Benedetto hace de esa novela que se llama Anabela, después de los suicidas lo profundiza, como que después de haber hecho como el estudio de fuentes en torno al suicidio, reescribe esa misma novela profundizando el tema del suicidio. Es interesante ver eso. Bien. Por otro lado, Juan Carlos Onetti, o Cómo soñar la muerte. A diferencia de Di Benedetto, en el caso de Onetti el interés continuo por la muerte no es extrapolable de su biografía temprana. Pero se sabe que fuera de la ficción, Onetti contempló la posibilidad del suicidio durante su encarcelamiento en la dictadura de Bordaberry de 1974. Primero en un centro de detención clandestino y luego, gracias a gestiones de familiares, amigos y la presión de la comunidad literaria internacional, en una institución psiquiátrica a la que lo movieron. La dramaturga Mercedes Rein, a quien alojan allí por los mismos motivos, cuenta que por entonces Onetti tenía dos obsesiones: el Quijote y el suicidio. En Onetti, La muerte tan temida, Fernando Ainsa dice que en Cuando ya no importe, su última novela, Onetti pone fin a la compleja relación de su obra con el tema de la muerte y también, valga la redundancia, a su obra misma, entendida como un largo monólogo existencial. Tan estrecha es esta relación que Quesada Gómez directamente postula que Onetti obtuvo a lo largo de toda su obra rentabilidad narrativa del suicidio y que le dio la máxima relevancia a la estructura de sus cuentos y novelas. Eso es una cita. En Onetti, el suicidio es indisoluble de la ficción. Rein cuenta que Onetti en la cárcel ficcionalizaba sus propias obsesiones que operaban como una novela, dice ella, al punto de la delusión. La misma Dolly, que bueno, su mujer, Dorotea Moore, que fue su última mujer hasta el final de sus días, cuenta que la ficción era en él a veces una forma de la evasión. Dice, cuando la cosa se ponía brava, entraba en una especie de irrealidad, novelaba todo. Sugieren que esta posibilidad de ficcionar el trauma de la muerte, de soñarla, Quesada Gómez y Ainsa sugieren que esta posibilidad de ficcionar el trauma de la muerte, de soñarla, proveía un terreno especulativo a la posibilidad del suicidio, capaz de mantenerlo alejado de sí. Para Quesada Gómez, en Onetti, un hecho luctuoso puede ser vivido como liberación gracias a la dimensión onírica. Hay una relación entre el elemento del sueño, siempre presente en Onetti, el de la muerte y la ficción. La posibilidad de ficcionalizar el trauma de morir, de imaginar un suicidio o transferirlo como una forma de posponerlo, se abren espacio en las novelas. Como Brownsen en La vida breve, que soñará a Santa María en una doble posibilidad de salvación, como parte del guión que lo sacaría de un mal pasar económico y como forma de evasión de su deprimente realidad. Los adioses de 1954, escrita inmediatamente después del éxito de La vida breve, quedará por fuera del ciclo de Santa María, que será continuada luego por El astillero y por Junta Cadáveres en el 61 y el 64 respectivamente. Uno de los problemas centrales de los adioses es la imposibilidad de distinguir verdad y discurso. Todo el relato gira alrededor de un almacén en una comunidad con un sanatorio de tuberculosos, donde llega un hombre, un famoso ex basquetbolista, a internarse. El almacenero se constituirá como narrador de la novela, que organizará las voces que le llegarán sobre el deportista, y su historia en tanto chisme, o mejor, como dice Molloy, como mercancía. El almacenero como que va organizando las voces de la novela sobre esta historia del basquetbolista que le llegan como una especie de chisme y las va ordenando y va, ficcionalizando. Muy poca información adquiere el lector que no sea de segunda mano o como especulación del almacenero sobre aquel hombre y su suicidio. Una especulación que, por otra parte, proyecta la propia historia del personaje narrador, a partir de cuya indagación surge un segundo relato. En el profundo juego de voces de los adioses dialogan las historias de los héroes que sobreviven, las de los que se matan,
héroes atravesados por el absurdo, que la enfermedad y la degradación ponen de relieve, y la posibilidad de decisión sobre el final como rescoldo de libertad humana. Cito: al hombre no le queda otra cosa que la muerte, y no había querido compartirla. Bien, al parecer Onetti toma la historia del basquetbolista, que ficcionaliza en Los Adioses, de un basquetbolista que conoció efectivamente en su juventud y cuya carrera se vio abruptamente finalizada por la enfermedad, y aparentemente se fue a Córdoba, a un sanatorio de tuberculosos. Lo que es interesante, dice Ludmer, que bueno, ese sanatorio que nunca está nombrado es un sanatorio que efectivamente hay en Córdoba, que hubo en Córdoba para tuberculosos, el sanatorio de Santa María de Punilla. Bien, otra vez vemos un referente de la vida operando en la ficción como suceso ejemplar de un fracaso. Una pintura de la enfermedad, la muerte y la condición absurda del hombre en el mundo. La ficción, tan crudamente sincera como es posible, antes de hundir la voluntad, pareciera liberarla en el evento de la enunciación de lo temido, apuntalando la aceptación del absurdo y su hacerse cargo. Hay que imaginar un poco a este Sísifo que fue Onetti, como lo imaginó Camus, dichoso. Bien, el suicidio en la obra es un continuo que atraviesa todos sus textos. Él mismo lo dice en una entrevista con Barnechea. Si bien sus héroes no siempre se suicidan, parecieran estar al borde de hacerlo. A veces aceptan el absurdo como posibilidad de ver más allá de la desgracia y quedan brutalmente afectados por la idea. No en el sentido de mera ideación suicida, que es un concepto de Durkheim, que por otra parte no contempla la afectación que puede generar un evento suicida, en tanto que está unívocamente ligado a un fin, sino del estar minado de Camus. Una cruda realidad ante la muerte, una cruda lucidez ante la muerte como una forma de vivir. Y más allá, como dice Quesada Gómez, la celebración de la supervivencia, de la que los héroes onetianos obtienen vitalidad y el mismo Onetti rentabilidad narrativa. Bien, lo que lleva a preguntarnos no solamente por qué se matan, pregunta que por otra parte constituye un irresoluble lugar común frente al suicidio, sino quiénes se van, quiénes se quedan y qué efectos opera en ellos la muerte por mano propia. Bien, para Quesada Gómez los supervivientes encuentran un lugar de vitalidad en la muerte ajena, como en Junta Cadáveres, donde el ahorcamiento de Julita parece fortalecer al narrador Jorge Malavia, que lo narra, en lugar de aniquilarlo, lo fortalece, cumpliendo una regla implícita de la ficción onetiana, en la que quien escribe no se mata. En Un sueño realizado, una mujer adinerada encarga a un empresario teatral y director de una pequeña compañía una representación en la cual se escenifique un sueño suyo. El relato se articula entre el pedido de representación y su efectiva escenificación, que dejará como resultado un cadáver de carne y hueso de la mujer que se mata al ver, valga la redundancia, su sueño realizado. Al mismo tiempo, por ser una historia de locura y de amor, el narrador, encarnado en el empresario, dialoga constantemente en su discurso con Hamlet y naturalmente con el personaje Ofelia. Actualiza el motivo shakespeariano de la representación dentro de la representación y también a la misma Ofelia en el personaje de la mujer. En El infierno tan temido, de 1957, se relata el suicidio trágico de un hombre a raíz de una venganza de amor y un equívoco fatal. La historia proviene, curiosamente, de una anécdota que le contara Luis Battle, quien sería presidente de Uruguay y también fue amigo de Onetti, la cual Onetti ficcionalizó. La novia robada, un cuento perteneciente al ciclo de Santa María, hermoso, en el que se actualiza el problema de la responsabilidad de los otros en las muertes autoinfligidas. Cito: la defunción que se certifica ocurrió el día del mes, del año, a la hora y minutos. Estado de enfermedad causante directo de la muerte, Brownsen, Santa María, todos ustedes, yo mismo. Montaigne, un relato de 1986, retomará la escenificación de un suicidio y su espectáculo. Los amigos de Charlie, el protagonista, asisten a la representación de su propia muerte. Se mata ante sus ojos sin que lo noten con pastillas y whisky. Situación que ocurre junto a un diálogo profundo con el ensayo de Montaigne, Costumbre en las Islas de Sea, donde se hace apología del suicidio como salida razonable. Como en Un sueño realizado, se dialoga
se dialogaba con Shakespeare en forma y contenido, aquí se lo hace con Montaigne. En cuando entonces, un narrador sin nombre organiza el relato que le ofrece en un diálogo el personaje de Lama sobre Magda, una trabajadora sexual que es mantenida por un importante militar que no se decide abandonar a su esposa para casarse con ella. Sin ceder a la demanda de amor, Magda sigue ejerciendo su oficio hasta que un día termina con su vida al mismo tiempo que el avión en el que viaja su amante sufre un accidente. De la historia llena de intrigas que resuenan del policial negro sale de algún modo victorioso Lamas, que, enamorado de Magda, no se mata frente a las posibilidades que le ofrece el relato y su enfermedad de amor, porque, como ya dijimos en Onetti, los que narran no mueren. En Cuando ya no importe, que es la última novela de la obra de Onetti, uno de sus alter egos más importantes, que es Díaz Grey, el personaje que aparece en gran cantidad de relatos del siglo de Santa María y con el que el autor se identificaba, encuentra su final por mano propia cuando lo alcanza la vejez y la decrepitud. Permiso. Cito. Aquello ya no era Díaz Grey, era un viejo borracho, impúdico, que alzaba la calvicie y los ojos aceptando resignado no comprender. Y ahora la piel, razonablemente fatigada de su larga tarea, se aflojaba en descanso, se iba plegando para repetir las arrugas que sus hermanas habían impuesto durante siglos antes de dejar desnudas calaveras, cuencas vacías y buscar el total reposo de la gusanera y el polvo. Si consideramos con ahínza a la obra de Onetti como un gran soliloquio sobre la posibilidad de morir y sobre todo de matarse, es aquí donde Onetti pone el punto final. Si en la ficción gran cantidad de sus personajes han muerto y otros tantos han sobrevivido en el suicidio, aquí Onetti se mata en la ficción, antes que la muerte real lo alcance para ganarle o para apropiársela de manera definitiva y no compartirla con nadie, como el basquetbolista de los adioses. Escribir hasta el final. Quizás, como opinaba Saer, la admiración por los libros de Onetti es inseparable del afecto que inspira el hombre que los escribió. Un hombre capaz de sostener con terquedad, en ese desierto absurdo de sinsentido que constituyó su hábitat, cito a Saer, el acto tal vez inútil de escribir en el umbral de la nada. Elegir vivir a través de y gracias a esa escritura como precaria pero poderosa posibilidad de sentido. El abandono físico al que se sometió el propio Onetti sin levantarse de su cama por elección en los últimos años de su vida, entregado a costumbres marcadamente autodestructivas, como el alcoholismo, parece un coqueteo con la muerte, pospuesto gracias a la escritura hasta su encuentro definitivo el 30 de mayo de 1994, año siguiente a la publicación de Cuando ya no importe, una vez que no hubo nada más para ver. En palabras de Onetti, en todas mis novelas está subyacente la idea del suicidio. Una vez me preguntaron esto que vos me acabas de preguntar, ¿por qué había abandonado la idea del suicidio? Yo le dije que hiciera él primero la prueba y después me contara. Quiero saber antes si es mejor que todo esto. Nada más. Bueno, muchas gracias, Mateo, súper interesante. De hecho, creo que vamos a poder dialogar sobre la concepción de la muerte porque... bueno, es que estaba pensando en... También está dialogando, yo pensé también en Sartre y no solo en Montaigne y Camus, bueno, lo hablaremos luego. Entonces vamos a escuchar a Karina Torres Rubio de la UNTREF, ¿no está? Ah, bueno, pues yo voy a pasar a lo mío, entonces. ¿Ya funcionó? Sí, ya, entonces no me muevo. Soy profesora de Civilización, Expresión Oral en Español y Traducción en la Universidad de París III y soy doctoranda en esa misma universidad. En mi tesis estudio 4 novelas. Cartucho, de Nelly Campobello, que es del 1931,
Baluncanán, de Rosario Castellanos, también novela mexicana, de 1957, y Manege, o en español La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, y Pequeños Combatientes, de Raquel Robles. Manege es del 2007 y Pequeños Combatientes del 2013. Todas esas obras son de inspiración autobiográfica bastante fuerte y cuentan eventos históricos de conflictos y de violencia que han marcado tanto Argentina como México. En efecto, en Cartucho la narradora observa desde su ventana los soldados y los combates de villistas en Hidalgo del Parral, que es en el norte de México, durante la Revolución Mexicana. En Baluncanán, la narradora pertenece a una familia de terratenientes ricos blancos en la región de Chiapas y asiste un poco a la ruina de su familia porque su familia pierde el territorio que tiene que compartir con los indios en el contexto de las reformas agrarias de Lázaro Cárdenas. También trabajo sobre violencia de Estado y desaparición forzada de la última dictadura argentina con las novelas de Laura Alcoba, Manege y Pequeños Combatientes. Bueno, como ustedes seguramente lo conocen, las narradoras son hijas de montoneros y experimentan la clandestinidad en el caso de Alcoba, y para Raquel Robles la desaparición de sus padres. El punto común de todas esas obras es que utilizan una niña como narradora. Y entonces en mi tesis, el objetivo es estudiar qué permite el punto de vista infantil y qué permite para un poco reconfigurar la memoria y un poco expresar también la violencia que experimentan. Esta mirada permite una renovación tanto estética como ética de la memoria del conflicto. En esa ponencia quiero estudiar cómo la violencia modifica las categorías entre adulto y niño, y sobre todo, bueno, el título de la ponencia se me olvidó, es el juego de niño como recreación de conflictos nacionales en esas narrativas. Quiero entonces ver cómo la violencia modifica las categorías entre adulto y niño y ver cómo un poco el juego se asemeja al acto de combatir. Y en una segunda parte quiero examinar cómo el juego se vuelve un recurso estético para la mise en intrigue, que es un concepto de Ricoeur y que me cuesta mucho traducir en español. Yo dije recreación de la experiencia temporal, me parece muy feo, pero a lo mejor se entiende. Si les ocurre algo, ya lo hablaremos, ¿no? Un poco como, entonces, esa recreación de la violencia y de la experiencia del conflicto. Entonces, es una primera parte, voy a un poco definir lo que es el juego. En Los Juegos y los Hombres, Roger Caillois define el juego como un espacio libre, ficticio, que depende de la iniciativa del jugador y que se somete a convenciones que suspenden las leyes ordinarias. Y el juego va, cito, acompañado de una conciencia específica de la realidad secundaria o de franca irrealidad en comparación con la vida corriente, es decir, que es irremediablemente distinta al mundo real. Para Caillois, el juego puede tener reglas extremadamente complejas, o sea, hay dos polos en esos juegos, el de las reglas muy estrictas, que es el ludus, y está como el polo más de una creación jocosa y espontánea, que es la paidia, en la que los jugadores van inventando las reglas. Para él, el juego no pertenece específicamente a los niños, puede ser también de adultos. Sin embargo, es muy difícil definir el juego que experimentan las narradoras del corpus de las obras, ya que el contexto de violencia y conflicto trastoca totalmente la experiencia de la realidad de lo actual y las categorías entre adulto y niño. Como lo vemos con el título de Raquel Robles, ¿no? Pequeños Combatientes, en el que los niños se vuelven combatientes, lo que implica una relación con la realidad mucho más violenta de lo que se supone en la experiencia de la niñez. La frontera entonces entre adultos y niños se borra con la violencia y el peligro, y entonces el juego también cambia. Llegamos entonces a la paradoja siguiente, es que por un lado los adultos manejan la violencia como un juego, y por otro el juego de niños se vuelve una estrategia de supervivencia y pierde su espontaneidad, como la definición de Cayo a la paidia, ante el peligro. Me voy a enfocar primero en Cartucho, el libro sobre la Revolución Mexicana de 1931, para que se ubiquen un poco, ¿no? Porque es muy amplio.
Como lo muestra Christine van der Berg en su libro Homo Ludens en la Revolución, dedicado especialmente a esa obra, la novela Cartucho establece un paralelismo importante entre el juego y la lucha villista, ya que los soldados se juegan la vida apostando a cara o cruz. Los combates entre soldados de la Revolución Mexicana tienen un carácter lúdico, y eso se puede entender primero un poco por razones históricas, y la composición social de las tropas de villa, ya que muchos soldados eran súper jóvenes, y la tropa se vuelve a veces una estructura familiar y en la que los jefes se asemejan a figuras paternas, así como el propio Villa, ¿no? El coronel, en un personaje de la novela, el coronel Antonio Silva, da cintalladas a los soldados y dice a sus asistentes, cito: «Limpia el cintero y tenlo listo, mis hijos necesitan una cuerilladita nalga pelona y dada por mi santa mano». Seguía yendo y viniendo, esperando a que le vinieran a contar más travesuras de sus hijos. Ya vemos que con la palabra travesuras, hijos, y esa como corrección un poco como si fueran hijos, que la guerra se considera como un juego, un espacio un poco libre y jocoso, y lo vemos en otros momentos, por ejemplo, durante las treguas. Los soldados villistas se vuelven amigos de la familia de la narradora y podemos ver que conciben el combate como un juego. Un soldado apodado el Kirili, bueno, todos tienen apodos en muchas ocasiones, no tienen nombre y apellido. Veo el combate como un espacio en el que su público lo pueda admirar. Cito: «Kirili, siempre que había un combate, daba muchas pasadas por la segunda del rayo para que lo vieran tirar barazos. Siempre que se ponía a contar los combates, decía que él había matado a puros generales, coroneles y mayores, nunca mataba a un soldado. A veces Gándara y el Pit le decían que no fuera tan embustero». Ya vemos un poco que comenta los combates como un juego, como una práctica deportiva, y también la idea de que son solo personas de importancia, o sea, son generales, no ve como no puede matar a un soldado. Eso es interesante también. Entonces es un espacio que no le parece real, y de hecho muere está bañándose en un momento y los soldados le avisan de que está viniendo la tropa y no se sale del agua, se queda a jugar y así muere. Entonces podemos ver que un poco no tienen esa conciencia del peligro realmente en esa novela. Y también en Pequeños Combatientes, en Dictadura Argentina, un poco para ubicar, la violencia adulta invade el juego y lo hace de forma súper violenta a expensas de los niños. Durante las vacaciones de la narradora, ella participa en una iniciativa del Club de Juventud que consiste en lavar autos, y cuando propone sus servicios a un auto que se para, pasa ese siguiente, cito: «Entonces el que estaba cerca de mí, en el asiento de acompañante, me miró y abrió el maletín. Adentro había un arma, una Colt 45 semiautomática, negra y grandota. La agarró despacio, la apuntó hacia mí y dijo ¡pum! Después arrancaron el auto y se fueron. Todos nos quedamos congelados, el mejor cigarrillo 43 de la historia». El juego se vuelve una amenaza siniestra y a la vez expresa el terror con la referencia al cigarrillo 43, que petrifica tanto a los adultos como a los niños. Eso un poco para ver que los adultos manejan esa violencia y consideran, la guerra como una suerte de juego. Y por otro lado, entonces ya voy a hablar un poco de cómo se transforma el juego del lado de los niños. En las 4 novelas, el juego infantil pierde su aspecto espontáneo y la paidia, como ya lo explicaba, ya no existe por culpa de la violencia imperante. Por ejemplo, en Manesh, la narradora vive en la clandestinidad, su padre está en la cárcel, hay una orden de captura en contra de su madre, entonces ya no puede decir su verdadero apellido y tiene que estar vigilante todo el tiempo de cualquier peligro que pueda pasar. Para ir a la escuela tiene que tomar un colectivo que la deja en casa de sus abuelos y regresar sola, ya que nadie puede saber dónde vive con su madre. El juego sirve de estrategia de supervivencia porque finge jugar para averiguar que nadie la esté siguiendo cuando está con su abuela. Casi siempre soy yo la que se vuelve a mirar hacia atrás. Resulta más natural que un chico se detenga, dé media vuelta y desande sus propios pasos. Por mi parte, aprendí a disimular esos actos de prudencia bajo la apariencia de un juego. Me adelanto, encadenando 3 saltitos, luego entrechoco las palmas y me doy vuelta de golpe, saltando con los pies juntos. Fin de la cita.
Como lo vemos, entonces las narradoras montoneras de Pequeños Combatientes y Manège se crían en medio de un mundo adulto muy presente que les exige de cierto modo ser herederas de la lucha revolucionaria, y por eso van a buscar juegos que las acerquen al mundo adulto. Y se pierde, bueno, esa espontaneidad que tiene, esa ligereza. Como decía, la violencia perturba las categorías, ya que se borran las fronteras tanto entre adultos y niños, pero también entre combate y juego. Así que los adultos manejan la violencia como un juego, y por otro lado el juego de niños se vuelve estrategia y pierde su espontaneidad. En una segunda parte me quiero enfocar sobre todo cómo el juego puede servir de matriz poética para reelaborar el conflicto y la experiencia de violencia de las narradoras niñas, ya que para mí el juego se vuelve un proceso de empoderamiento de las narradoras niñas que permite la reconstrucción poética del conflicto de adultos. Eso es la segunda parte. Bueno, eso es como súper sabido, ¿no? El niño, por etimología, significa infans, es un ser que no habla. Entonces, lo que significa que se expresa en muchas ocasiones fuera de lo verbal. Y en numerosas ocasiones el juego reemplaza a la palabra. Entonces, voy a estudiar cómo el juego se vuelve para las narradoras una manera de volver a tomar el control de la realidad y volverse agente. Como lo define el psicólogo Piaget, el juego es un espacio en el cual los niños vuelven a tomar el control. Dice, es indispensable al equilibrio afectivo e intelectual del niño que pueda disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la adaptación a lo real, sino por el contrario, la asimilación de lo real al yo. Y esa idea de asimilación de lo real al yo me interesa mucho, que quede bien claro que no quiero hacer un análisis psicológico de personajes ficticios, eso no, sino más bien dar cuenta de cómo ese mecanismo de asimilación funciona en las obras. En el prefacio de Cartucho, la narradora rinde homenaje a los soldados y los llama mis hombres muertos, mis juguetes de la infancia y más lejos, mis soldaditos de plomo. El cuerpo muerto se vuelve juguete ante la perspectiva infantil. En un fragmento llamado El muerto, la narradora observa la muerte de un soldado que se queda tirado en su ventana, frente a su ventana, y siente mucha fascinación, y la relación que se establece con el muerto, bueno, se parece mucho a esa idea de asimilación, tal como lo conceptualiza Piaget. Les leo un fragmento. Como estuvo 3 noches tirado, ya me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo, caído hacia su izquierda con las manos en la cara, durmiendo allí, junto de mí. Me parecía mío aquel muerto. Había momentos que, temerosa de que se lo hubieran llevado, me levantaba corriendo y me trepaba en la ventana. Era mi obsesión en las noches. Me gustaba verlo porque me parecía que tenía mucho miedo. Un día, después de comer, me fui corriendo para contemplarlo desde la ventana. Ya no estaba. El muerto tímido había sido robado por alguien. La tierra se quedó dibujada y sola. Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a mi casa. Bueno, entonces vemos de forma bastante evidente con la palabra robar, me parecía la expresión me parecía mío, la relación de posesión que se establece con el muerto como un tuto, con una muñeca, y en esa relación, más que Piaget, me interesa el concepto de Winnicott de objeto transicional, en el que es un objeto inerte que el niño elige y que constituye su primera posesión. Lo percibe como exterior a sí mismo y le sirve para experimentar su potencia como sujeto. El juego no solo se hace mediante objetos, sino que puede ser una imitación de lo real, lo que la categoría que llama mimicry Roger Caillois. A través de esos juegos los niños se apropian de lo que viven. En Balún Canán los niños tienen cargadoras, es decir, domésticas que son compañeras de juego en el mundo, bueno, todavía súper colonial de Chiapas de inicios del siglo XX. Y las dos cargadoras proponen un juego que llaman el juego de la frontera. En ese juego una se hace llamar México y la otra Guatemala, y los niños tienen que elegir, porque son dos niños, es la narradora con su hermano, tienen que elegir con qué país van y cada equipo forcejea para ganar.
Y como lo analiza Victorien Labuzumbo, ese juego puede ser la metáfora de la situación muy peculiar del territorio chiapaneco en el siglo XIX y XX, ya que fue objeto de disputa entre Guatemala y México. Entonces, como la elección, porque en el fragmento se dice con quién vas y los niños eligen. La narradora, también cabe decir que la narradora es de familia blanca y se cría entre la servidumbre india. Y la verdad es que la verdadera figura materna no es su madre, sino más bien la nana indígena. La niña vive empapada en los cuentos mayas y la cultura maya e imita las costumbres de su nana. Tanto es así que le advierte de un terrible peligro: te vas a volver india. Si volvemos a ese juego La Frontera, yo diría, más allá del análisis del señor Labuzumbo, que también puede evocar el conflicto interno que siente la narradora, esa vez no entre Chiapas y México, sino tal vez de forma más alegórica entre dos mundos que también experimenta en su cotidianidad, a saber, el mundo indígena y el mundo de los blancos. Y eso era un poco para ver cómo se asimila el conflicto a través del juego. Y en una otra parte quiero ver más bien decir que el juego es hasta una subversión del mundo adulto, porque en varias ocasiones a través de los juegos los niños se burlan un poco de los referentes adultos, y eso crea cierta ironía y humor que crea una distancia crítica. Un ejemplo de ese fenómeno está en el crucigrama de Manège, en el que la narradora inventa y incluye todas las palabras de la jerga montonera. Es decir, que el jugador normalmente tiene que dar como definición de asesino Videla, o el jugador tiene que completar el lema patria o con muerte, que es uno de los lemas montoneros o peronistas. Esas adivinanzas vienen a veces con faltas de ortografía. Por ejemplo, la respuesta a la definición imitadora, fracasada y odiada, es decir, Isabel, se escribe con Z. Y vemos entonces que la niña tuerce el lenguaje de los adultos, y esa imitación fallida permite evidenciar el carácter monolítico de la ideología montonera en la que se educa. Otra vez en Manège, la narradora va a la escuela católica San Cayetano, y es una escuela solo de niñas que tiene una educación muy rígida. Y en una ocasión, dos alumnas imitan a la Virgen María con un pañuelo blanco. Y cuando la monja, que está a cargo de la educación de las niñas, pide explicaciones, la niña responde: estamos jugando en la Virgen María. Leonor es la Virgen María y yo me arrodillo ante la Virgen María. Pareció orgullosa de sus explicaciones, pero la monja arrancó con rabia el pañuelo blanco que la mayor tenía sobre la cabeza y se puso en pie brutalmente a la otra, zarrameándola por un brazo. Ese juego de imitación es una subversión evidente del culto católico que reina en la escuela, pero también, como lo anota Silvina Casali en su tesis, una prefiguración de las abuelas de Plaza de Mayo, con la mención del pañuelo blanco. Está claro entonces que el juego se vuelve un recurso poético y polisémico, ya que reemplaza a la Virgen María por otro icono de feminidad contemporáneo, es decir, las madres de la Plaza de Mayo, que son sujetos históricos. En Pequeños Combatientes, los niños se inventan juegos que se asemejan también al sacrificio y a la disciplina montonera que se les ha inculcado, como el hermano de la narradora, que crea el ejército infantil de resistencia en la escuela, y en el que recrea de forma bastante evidente la jerarquización de células militantes. Yo cito: eran un grupo pequeño pero fuerte. Mi hermano era el comandante, por supuesto. Siempre tuvimos pasta de líderes los dos, y no por nada la mejor educación política de todos los niños de nuestra era. Y habían pensado una estrategia defensiva para cuando fuéramos atacados por el enemigo. Y bueno, vemos que hay mucha ironía en esa cita, ¿no? Porque tiene una mirada como admirativa hacia ese juego, y a la vez como que se está como un poco burlando, con mucha ternura, ¿no? Pero el juego es una parodia de la organización militante. Entonces, un poco para concluir, el punto de vista infantil permite situar a ras del suelo la mirada sobre la violencia y los conflictos nacionales, y una de las herramientas de esa recreación en clave infantil es el juego. Es a la vez un recurso poético y a la vez irónico que permite distanciarse de las ideologías
imperantes en el conflicto y abre grietas en el discurso hegemónico adulto. Muchas gracias. ¿Ha aparecido Karina Torres Rubio o no? Bueno, pues ya tenemos preguntas. No sé si el público tiene preguntas o... Hola. Hola. Sí, está Bueno, escuchando. estaba pensando respecto de las figuras de la infancia, en el caso de los discursos ficcionales de postdictadura. Al menos en Argentina esa exploración es bastante frecuente, y pienso que también tiene que ver con este lugar de enunciación de hijos y de reconfigurar la mirada sobre el pasado, y de postular el juego como una instancia de resignificación de ese pasado violento. Y pensaba, en la filmografía argentina, no sé, está Kamchatka, esta Infancia clandestina. Totalmente. Y pensaba también en un punto en común quizás para pensar acontecimientos quizás inconmensurables como la violencia política o la desaparición forzosa de personas o el suicidio, el acercamiento a la muerte, cómo la ficción está ahí operando para poder dar sentido o al menos tan solo enunciar eso. En el caso del juego, pensándolo como un ejercicio de ficción también, que necesita ciertas reglas y como asumir un papel dentro de ese juego. Y en el caso de pensar y problematizar el suicidio como algo que realmente nunca nadie podría estar ahí para enunciar exactamente de qué se trata, pero por eso necesitamos el camino de la ficción para poder pensarlo. Entonces, hace un rato pensábamos, ¿cuál será el punto común? Pues ya lo tenemos. Me parece que un poco el ejercicio de la ficción, ya sea por postular el juego o por postular una pregunta posible respecto de qué es matarse por mano propia, me parece que ahí podría haber un punto en común. Claro. Muchas gracias, sí. ¿Quieres? Como quieras. ¿No? Sí, claro. También... la cuestión del suicidio y del juego son muy distintas, pero sí creo que un poco, no sé, los cuentos que tú, o sea, las historias que tú manejas también como son ensayos de suicidios, o sea, eso también como que sí, de cierto modo sí la ficción permite acercarse a una cosa de la cual nadie sale, o sea, nadie vuelve para testimoniar sobre eso. Entonces sí. No, eso, perdón. Me interesaba esto, que dijo Leti y que decías un poco vos. Además porque yo no leí las novelas de tu corpus, pero también trabajás obras de fuerte inspiración autobiográfica que no son autoficción. O sea, sin llegar a ser autoficción del todo, están ahí como un poco coqueteando, porque son de inspiración autobiográfica igual que las mías, en un sentido, ¿no? Y que tiene un poco que ver con esto de ficcionalizar el trauma también, o la posibilidad de que la ficción juegue ese papel, o la ficción o el juego mismo como una ficción también, como la posibilidad de enfrentar la muerte o lo terrible, lo impensable, lo que no puede decirse por otros medios, digamos, o no puede acercarse. Me acordaba cuando vos hablabas, pero un poco más para recomendarte, si no conoces una novela de Alan Pauls que se llama Historia del llanto, que es una novela también que trata como la memoria de un niño sobre la dictadura, pero va y viene entre la voz de él como niño, o sea, de su recuerdo como niño y él como adulto, y es interesante ahí porque también hay escenas de juego, te puede llegar a interesar una novela muy corta, muy bonita. Y pensaba en un concepto de Bataille, que es que en la guerra y el sacrificio se suspende la prohibición de matar. Y entonces se desacraliza un poco la muerte, por esto que decías de cartucho, ¿no? Se desacraliza la muerte, que puede ser objeto de juego adulto, de repente. Y me pareció muy interesante esta diferencia, ¿no? Que en el juego el niño toma el control, mientras que el adulto se deja un poco perder el control. ¿Por qué me interesa?
porque en mi proyecto doctoral, que acá no lo trato, a mí me interesa trabajar experiencias cercanas a la muerte, particularmente autodestructivas, que generan subjetivaciones particulares, digamos. O sea, formas de subjetivarse que no son comunes en otro tipo de experiencias. Por eso también me interesó lo que decías de Winnicott, el objeto transicional como una forma también de superar el trauma y subjetivarse, el trauma del duelo, de la pérdida de la madre. Y bueno, y sobre todo que la ficción no es un orden separable o real, sino que hay un permanente ida y vuelta, digamos. El juego también, como dijo, es una elaboración ficcional en algún punto. Eso. Sí, bueno. En un momento, ¿se me oye? Sí. Que en un momento hablaste, o sea, citaste un fragmento que era como sobre la piel del muerto y todo eso, o sea, y yo me pregunté un poco justamente si, porque tú hablaste de estética bastante fantástica, ¿no? Y yo me preguntaba si también no había cierta estética morbosa, un poco como tremenda, ¿no? El cuerpo muerto, del proceso, o sea, ya también del proceso de la muerte, ¿no? De cómo vamos a pasar del ser vivo, pasando del ser vivo con los movimientos y todo, o si había también descripciones de los cuerpos muertos que se van como desmoronando. En los dos, en Onetti y en Di Benedetto, eso es como sobre todo en Onetti, creo yo, además porque tiene una forma de escribir muy preciosista, muy dentro de la tradición del realismo. Él tiene unos juegos metaficcionales bastante extraños, pero sigue siendo realista, digamos, o su propuesta y su manera de escribir es muy morbosa en algún punto, sobre todo para resaltar o poner de relieve la decrepitud, la pudredumbre o cómo los cuerpos se dirigen hacia la muerte. Y en Di Benedetto capaz un poco más, recuerdo en Los Suicidas, no en otras novelas, sí, en Sama también, la descripción de los cuerpos, de los cadáveres. Hay descripciones de cadáveres y de particularidades de los cadáveres suicidas, que es uno de los puntos de partida de Los Suicidas, que es como un gesto que él dice como de oscuro placer, o dice algo así, no recuerdo la cita en este momento, en el rostro del suicida. Hay una descripción que de los cuerpos, de la que se saca material narrativo, digamos, que tiene su importancia. Porque si estamos hablando de la muerte, siempre estamos hablando de los cuerpos también. O sea, que también hay una relación con el erotismo, a lo mejor, con lo del placer y todo eso, porque también, o sea, también aparecen en los trabajos que, por ejemplo, en Cartucho está enamorada de un soldado y de pronto se da cuenta de que el soldado ha muerto y entonces lo ve en un estado horrible y el título del relato es Mugre, y entonces se agacha un poco como para orinar y un poco como que alarga las piernas, y también muchos críticos vieron eso como un poco una especie de erotización del cuerpo, ¿no? Y sí, ahora ya estamos en las cosas como Eros y Tánatos, que ya se maneja desde mucho tiempo, ¿no? Sí, y también yo tenía una pregunta porque me parece que también, o sea, tenemos cosas en común al nivel como de ya no es el tema, ¿no? Pero de la narratología, porque tú decías que como que tú hablabas de un narrador que ordena a los demás narradores, o sea, que hay una fuerte polifonía, ¿no? En esas cosas, y me pregunto un poco si no será, ¿por qué se elige siempre un narrador como inestable para contar esas cosas, ¿no? O sea, que es una cosa que siempre, que es bastante común, ¿no? En el corpus que manejamos. Sí, en mi caso, por lo menos en Onetti hay una recepción o una tradición que viene de Faulkner, que es marcada, digamos, del uso de muchas voces que a veces están organizadas por un error central, y no, generalmente en Onetti hay como juegos de cajas adentro de ficción. O sea, por ejemplo, en La vida breve es un hombre que imagina una historia que quiere escribir para un guión que nunca escribe, y que esa historia se termina comiendo la novela porque es como una historia que imagina, pero
ese primer narrador como que funciona como caja de las otras voces. Exacto. Y que circulan ahí. Y en Los Adioses, que es, bueno, magistral en ese sentido, es, bueno, siempre se habla de la decrepitud y la muerte de este basquetbolista, que todos lo ven, pero él nunca habla, digamos, siempre se maneja como en el terreno del chisme. Entonces, un almacenero es como el que, según Molloy, como que maneja el chisme como una mercancía, entonces lleva y trae las voces y las va organizando él, pero al mismo tiempo va ficcionalizando también, porque hay un montón de elementos de la historia que se le escapan y él se las inventa, digamos, las especula. Entonces siempre es como que nunca se está hablando de la muerte o del suicidio de modos directos, sino siempre de segunda mano. Eso es cierto, como que los narradores siempre están, digamos, atrás. Por ejemplo, en Los Suicidas lo que hace es organizar una intertextualidad muy grande, porque él siempre va tomando como textos, fragmentos de textos del suicidio de toda la cultura occidental en general, y bueno, pero siempre son otros los que están hablando del tema. Él es muy raro que hable de manera directa. Bueno, sí, muchas gracias. No, también tenía una otra pregunta, porque tú en un momento dado hablaste un poco de que los otros eran los que provocaban la muerte del suicida, ¿no? No sé, a lo mejor no entendí bien. Hay un cuento. ¿Sí? Un cuento de Leonetti, se llama La novia robada, que trata este problema, como de la responsabilidad ajena en la muerte. Sí, porque ahí, bueno, yo pensé un poco en la obra de teatro de Huis-Clos, que es como como de Sartre, en el que dice, bueno, el infierno son los demás y todo eso, y entonces como que sí, también ahí, bueno, no sé, la verdad es que no lo leí, entonces a lo mejor estoy en fuera, pero sí, yo pensé un poco en eso. Sí, por eso. Sí, sí, claro. Claro. Me interesó un concepto que dijiste que no sé cómo lo dijiste, que no podías traducirlo, pero le dijiste recreación, ¿cómo? Sí. Sí, recreación de la experiencia temporal. ¿De quién es? Ah. Bueno, el problema es que yo también, o sea, es súper complejo Ricoeur, entonces quien lo habrá entendido que me llame. Digamos que, o sea, en la obra Temps et Récit de Ricoeur hay como 3 etapas. Está como la prefiguración, o sea, la manera en que uno vive el tiempo, ¿no? El evento histórico, el acontecimiento. Y hay otra etapa que es la mise en intrigue, o sea, cómo se recrea mediante el lenguaje esta experiencia. Y está una tercera etapa que es la etapa de recepción, que Ricoeur llama refiguración, prefiguración a lo mejor, eso sí que se puede entender, ¿no? Y bueno, entonces eso, bueno, ese concepto manejaba. Entonces son como 3 etapas. Sí, bueno. Bueno, intenta tú, porque a mí me cuesta mucho. Lo de Ricoeur, horrible. Bueno, pues no sé si hay otras preguntas. Bueno, muchas gracias. Un gusto, hablar. Y bueno, creo que ya cerramos la mesa y muchas gracias por los que nos siguieron. Gracias.